Hola jóvenes, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Gracias, profesor. Hola, hola, hola. Hay que enviar los nombres y apellidos, jóvenes. Buenas tardes. Hola. Envíen Profesor, buenas nombres y tardes. apellidos por el chat. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola. No se olviden de los nombres, ¿ah? Aquí está escribiendo. Ya, muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Después de estas vacaciones, ¿qué tal? Bien, profesor. ¿Están con todas las pilas de aprender? Sí. Ya, muy bien. Ya, ok, voy a leer lo que están escribiendo, ¿ah? Los nombres. Si no escuchas tu nombre porque te falta escribir y no se va a registrar tu asistencia. Así que hay que escribir el nombre. A ver, acá está Liz Yamile Vigil Pérez. Está el alumno David Joyman, Gallego, Cuba. Está Marjorie Sofía Ramos, Aroni, Isabel Segiastello, Lizana El Abajo Renjijo, Lobatón, Caldas, Valentina. Está también Brisa, Cristel, Chuquilín del Águila. Esto creo que he mencionado a todos. Muy bien, jóvenes, vamos a compartir pantalla de una vez porque ustedes saben que las clases por virtual ya avanzan rapidísimo. Ya, entonces comparto pantalla de una vez. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver por acá qué tenemos. Bueno, esto no es, no te preocupes. No es esto, vamos a buscar nuestro... Ya, muy bien. Nuestro tema es elaboración de tablas, ¿ya? Yo sé que en el grupo yo he enviado elaboración de tablas de frecuencia. Recuerden, jóvenes, que este tema de las tablas de frecuencia lo hemos visto en la primera unidad. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de las tablas de frecuencia? Te vas a recordar, ¿ah? Porque primero trabajábamos tablas de frecuencia. Luego de las tablas de frecuencia, no, primero, ¿cuál era la encuesta? ¿Te acuerdas, no? De la encuesta. Había una encuesta, luego hacíamos la tabla de frecuencia de esa encuesta, luego hemos hecho, hemos hecho pues nuestros gráficos de barras, y luego el análisis, ¿te acuerdas o no? Solamente acá vamos a retomar esa clase, porque en nuestra experiencia de aprendizaje, como está en el Minedu se ha mandado así, no se ha mandado pues, ¿qué pasó acá? Tengo que administrar 3, secta, listo. Ya, entonces vamos a retomar ese conocimiento que nosotros ya habíamos explicado. Eso era entre las primeras clases de matemática. Vamos a analizar, a ver, nuevamente las tablas de frecuencia. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Aquí envían los nombres a los que están ingresando recién. Envíen nombres y apellidos por el chat. Muy bien, voy a leer lo que dice por acá. Tablas de frecuencias. Es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia porcentual. Veamos las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas y cualitativas. A ver, acá también vamos a ver algo, ¿eh? ¿Cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas? Recuerden que este tema ya hemos hecho entre los primeros temas de matemática al iniciar el año. La tabla de frecuencia para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas discretas. Ejemplo,
En la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. A ver, ¿qué dice acá? En la siguiente muestra se obtiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. A ver, entonces, en este puesto trabajan 4 personas. En este puesto trabaja 3 personas. En este puesto trabaja una persona. Y así sucesivamente podemos observar que cada cuadrito representa la cantidad de personas que trabajan en un puesto. En este puesto trabajan 6 personas, 3 personas, 3 personas y así sucesivamente. Este es un cuadro. ¿Qué más dice por acá? Nada más, entonces paso al siguiente, solamente acá me está diciendo que en 20 puestos. Hay 20 puestos acá, contemos 1, 2, 3, 4. 4 más 4 más 4 más 4 más 4, hay 20 puestos. Obviamente que acá hay cantidad de personas también. ¿Qué más dice acá? Conteo. Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta y se denota por la FI. Acá está F sub I. Organicemos los datos en una tabla de frecuencia. A ver, voy a copiar el cuadro anterior porque yo pienso que sería de utilidad para poder observar de dónde sale, por ejemplo, este conteo. Porque hay, por ejemplo, acá, ¿por qué hay 4? A ver, conteo. Vamos a copiar esta tablita en la siguiente pizarra para darnos cuenta de qué se está trabajando ahí. Eso es el mismo, estamos continuándolo nomás. Por ejemplo, acá, este de acá lo pongo abajito. Listo. ¿Qué dice acá? Número de personas que trabajan en un puesto. En un puesto. A ver, una persona. ¿Cuántos unos vemos ahí? Acá en el cuadro. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, 3 y 4. Por eso ponen 4, aquí, profesor. por eso ponen aquí en palitos el conteo. 1, 2, 3, 4. Y numéricamente sería 4. Miren, ahora, ¿cuántas personas trabajan? O sea, en un puesto 2 personas. ¿Cuántos 2 tenemos por acá? Hay 1, 5, profesor. 2, 3, 4 y 5. Y justamente acá vemos en el conteo sería 5. Pues no, 1, 2, 3, 4 y 5 la diagonal y sería 5. Y así, para que ustedes puedan tener esa idea. ¿De dónde sale, por ejemplo el 3, ¿no? El 3. Contemos cuántos 3 hay por acá. 1, 2, 3, 4 y 5 también. Pues acá hay 5 palitos y una diagonal. Bueno, 5 palitos, 4 palitos y una diagonal. Sería 5. ¿Cuántas veces se repite? 5. Y así podemos nosotros buscar. Recuerde que este es un problema ya desarrollado. Pero, ojo, el primer conteo es para este método. Sería, pasa acá. Sería para este tema, para variables cuantitativas discretas. Cuantitativas discretas. Acá el total es 20. ¿Ya? Son 20. 20 veces lo que se repite. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá? Recuerden que esto también es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué significa frecuencia absoluta? ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces se repite el número 1? ¿Cuántas veces se repite el número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6? ¿Cuántas veces se repite? Sumado total sale 20. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Hay otro acá. Para variables cuantitativas continuas. Ejemplo, se tiene una encuesta a 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencia la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario del colegio. O sea, fuera del horario del colegio. ¿Qué significa eso? Que si yo asisto al colegio, por ejemplo, ahorita clases virtuales, ¿no? Tú estudias en tus clases virtuales, aunque no es seguidito, nosotros estudiamos de 1 a 6 de la tarde. De 1 a 6, es el horario de estudio.
Pero recuerda que este es un horario virtual, no estudias seguidito, no quiere decir que a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, hasta las 6 de la tarde no estudias. Tú estudias una hora ahora y luego pasas, seguramente tienes libre y tienes otro curso y así. Pero acá la cuestión es cuántas horas estudia fuera del horario del colegio. Pues una vez terminado el horario de las 6 de la tarde, de repente tú descansas toda la noche ya y el día siguiente en la mañana ya comienzas a hacer tus tareas. Pues, ¿cuántas horas estudias? Por ejemplo, acá, ¿no? De 0 a 1 hora. O sea, puedes estudiar pues media hora. Acá es continua. ¿Por qué va a ser continua? Porque en realidad acá un alumno, porque en realidad acá son 8 alumnos, mira, 8 estudiantes estudian, vamos a suponer, ¿no? Que fue una encuesta, 8 estudiantes estudian acá media hora, no sé, 45 minutos, pero no toman una hora porque está abierto. 10 minutos, profe, sí, acá está incluido este alumno, pues son 8 alumnos. 4 alumnos estudian, sí, de 1 hora hasta hora y media, pero no llegan a las 2 horas. ¿Por qué no llegan a las 2 horas? Porque está abierto el número 2. Este símbolo que ustedes ven ahí significa abierto. ¿Cuál, profe? No lo veo. Ese de acá ve. Ese significa cerrado. Quiere decir que 4 estudiantes estudian 1 hora, puede ser 1 hora y media, 1 hora hasta 59 minutos, porque no cumple hasta 2 horas. ¿Dónde va a estudiar 2 horas? Estos 2 alumnos que vemos acá estudian 2 horas. 2 horas exactas. Puede ser 2 horas y media, hasta las 12:59 puede ser, porque no puede ser 3 horas, porque el 3 está abierto. Estos 3 estudiantes sí estudian 3 horas. 3 horas y media, hasta las 3:59 puede ser, profe, sí. ¿Por qué no puede ser 4? Porque el 4 está abierto. Este 4 va a estudiar acá. Acá sí, estos 2 alumnos sí estudian 4 horas. 4 horas de estudio, 4 horas y media, hasta las 4:59 vamos a suponer que estudie. ¿Ya? Entonces, este de acá se analiza de esa forma. ¿Cuántos alumnos hay? Acá te dice, contemos pues, ¿no? Acá deberíamos poner un total. ¿Cuántos alumnos hay? A ver, aunque ahí arriba los dice. ¿Cuántos hay? 20, profesor. Claro, 20, son 20 estudiantes. Porque arriba lo dice también, 20 estudiantes, y si uso un motor sale 20. Entonces, esto es la frecuencia absoluta. No te olvides, la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite. ¿Qué más dice por acá? Frecuencia absoluta acumulada. Es el siguiente cuadro. ¿Qué es esto? Ve? F minúscula, frecuencia absoluta, y F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. ¿Pero qué dice acá? Es aquella frecuencia que resulta de acumular de acumular en formas sucesivas las frecuencias absolutas y se representa por F1, F2, F3, como etcétera. A ver, nos acercamos un poco más, ¿ya? Una vez que tú has calculado la frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces se repite, cuántos alumnos hay que estudian, no sé, 10 minutos, media hora, hasta 59 minutos, acá está. Una vez que has ubicado todo esto, acá sí le pone el total de 20. Esta F mayúscula va al costado. Eso se llama frecuencia absoluta acumulada. El primer número, como tú ves, es 8, lo coloca por acá, y acá ves una serie de flechitas, ¿ve? ¿Qué significa esto? Que este 8 sumado con el 4 sale 12. Este 12 sumado con el 2 sale 14. Este 14 sumado con 3 sale 17. 17 sumado con 2 sale 19. 19 sumado con 1 sale 20. Estos dos números te tienen que coincidir, este 20 con este 20. Pero, ¿y qué pasa si no coincide? Quiere decir que has sumado mal. Por ahí te equivocaste, sumaste mal. Porque sí o sí te tiene que quedar igual. Tienen que ser estos dos iguales. ¿Ya? Esos dos tienen que ser iguales. Entonces, de esa manera, estamos viendo cómo se va a desarrollar la frecuencia absoluta acumulada. Está fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? El primer número es 8, lo copio y ahí en zigzag va sumando. ¿Qué dice acá? Tenemos que F1 es igual a 8, F2 es 8 más 4. Acá te está explicando, ¿ve? F3 es 8 más 4 más 2 es igual a 14. O F4 es igual a 17.
F5 es igual a 19, F6 igual a 20. Profesor, ¿qué es eso? F2, F1. Es la posición. Este es F1, porque está en la primera fila. Este es F2, porque está en la segunda fila. Este es F3. ¿Cuánto vale F5? ¿Cuánto vale F5 acá? 19, profesor. 19, claro, pues acá está F4 y acá va a estar F5. Recuerda que esta F mayúscula se llama, ¿cómo se llama la F mayúscula? ¿Cómo se llama la F mayúscula? ¿Cómo se llama la F mayúscula? Se llama Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. acumulada. ¿Y cómo se llama la F minúscula? ¿Cómo se llama? Frecuencia absoluta nada más. Ahí está, ven. Aunque no lo dice acá. Acá, ¿dónde está? Bueno, no está. ¿Qué no está? Ah, ese está acá al principio, ¿no? Ese está acá. Acá está, frecuencia absoluta. La F minúscula solamente se llama frecuencia absoluta. La F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Ya sabes, ¿ah? ¿Cómo se calcula la F minúscula, profe? Eso simplemente es la repetición de los números. ¿Cuántas veces se repite un número? ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Eso se va a calcular mediante una suma de zigzag. Ahí está. Continuamos a ver. ¿Qué más tengo por acá? ¿No tengo nada más? Sí, no tengo más. A ver, por acá. Frecuencia, no, dice tabla de frecuencia para variables cualitativas. Mira, cuantitativas es de números. O sea, un tipo de variable de cualidades. Cuantitativa. ¿Ya? No, de cuantitativa es de cantidad, como números de hijos, en este caso que hemos visto, pues, número de personas que venden en un puesto, ¿ya? Número de estudiantes que estudian tantas horas, y cuando es una variable cualitativa es de cualidades, no sé, color de ojos, estatura, etcétera, etcétera. Dice acá, ejemplo, en un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco participaron 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos, argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencia. Nacionalidad. Tenemos, esta es la cantidad de cuántos profesores. Mira, dice acá, esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces se repite? Quiere decir, si dice brasileños 8, quiere decir que hay 8 profesores que son brasileños. 6 dice acá, colombianos, quiere decir que hay 6 profesores colombianos. 16 dice acá, peruanos, quiere decir que hay 16 profesores peruanos. Acá dice 4 y dice México acá. Quiere decir que hay 4 profesores mexicanos. Acá dice 4 y acá dice uruguayos. Quiere decir que hay 4 profesores uruguayos. Acá dice 2 y acá dice argentinos. Quiere decir que hay 2 profesores argentinos. Si tú sumas todo esto, obviamente, ¿cuánto te va a dar? A ver, si tú sumas todo esto, ¿cuánto te da? ¿Qué dice el problema? ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale? Profesor. 40, profesor. 40, claro, pues. Entonces, tenemos que estar leyendo ahí, atentos, atentos. Entonces, esa es la cantidad, ¿ya? Esa es la cantidad 40. ¿Y qué son los números 8? A ver, ¿quién me quiere explicar? A ver, ¿qué significa a ver, ¿qué significa este 16? A ver, ¿qué significa? ¿Quién me quiere responder esto? La cantidad de personas peruanas que han asistido. Claro, pues. ¿Qué significa este 4? ¿Qué significa este 4? La cantidad de profesores uruguayos, profesor. Muy bien, claro. Son cantidades que se repiten, ¿ya? De tal nacionalidad. Por eso es variables cualitativas, porque acá cualitativa, ¿no? De nacionalidad. No hay un orden ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser primero? Ahora acá ya se está calculando para este cuadro, se está poniendo acá ya la frecuencia absoluta acumulada.
Acá dice, asimismo podemos establecer su frecuencia absoluta acumulada. Esta primera columna es de esto de arriba, ya está. ¿Cómo sale esto? Te explico. Este 8 lo copiamos ahí, ahí está. Este 8 se suma con el 6. Y ese resultado te sale 14. Ahí está. Ese 14 se suma con el 16. Y ese resultado te sale 30. Este 30 se suma con el 4. Y ese resultado es 34. Ahí está. Ese 34 se suma con este 4. Y ese resultado te sale 38. Ese 38 se suma con este 2. Y esa suma te sale 40. Y te estoy diciendo que si este número es 40, y el total es 40, quiere decir que todo lo que hemos hecho está bien. Profesor, en mi tarea no me va a salir 40. Profesor, o me ha salido diferente, profe, no me sale 40. ¿No? Entonces, algo has fallado. Sumaste mal por ahí. Ya, de ahí se tienen que guiar ustedes. Entonces, nuevamente, acá está la frecuencia absoluta. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta F mayúscula? Frecuencia absoluta acumulada, profesor. Ya, frecuencia absoluta acumulada. Si yo te pido calcular, jóvenes, si yo les pidiera calcular cuánto es F2 más F4, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quién me lo dice? 48, profesor. 48, dice tu compañera. Ahí vamos a poner acá 48. A ver, vamos a resolver esto. Si yo le estoy pidiendo F2 más F4, me dice 48, y de repente algunos estarán diciendo, profesor, ¿pero por qué sale 48? ¿Qué es F2? ¿Qué es F4? ¿De dónde sale, profe? Ubicas, ¿no? Si dice F mayúscula, este es minúscula, no es esto. F mayúscula, sí es esto. El primero viene a ser F1. El siguiente viene a ser F2. El siguiente viene a ser F3. El siguiente viene a ser F4. Y acá está. A ver, reemplazamos. F2, ¿cuánto vale? 14. F4, ¿cuánto vale? 34. Sumado. 4 más 4, 8. 1 más 3 es 4. Correcto. Está bien lo que dice su compañera. ¿Sí? Ahí está. Y si yo les pidiera calcular, miren, F1 más F5, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si yo te pido calcular F1 más 46. Sí. 46, profesor. 46, dice acá. A ver, calculemos, a ver. Profesor, pero esta F es minúscula, esto es mayúscula. ¿Y de dónde sale la F minúscula? De esta primera columna, pues. F minúscula es frecuencia absoluta. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. F1, profe. Entonces F1 es esto, profe. Y en el primerito está claro, pues. Entonces ponemos F5, profe. No hemos llegado a F4. Entonces esto de acá es F5. Y por acá ponemos F6. De repente me dan un problema y ahí yo lo tengo ya. F1 vale 8. ¿Por qué vale 8, profe? Porque acá está, pues, en el lugar de F1 está el número 8. 8 más F5 vale 38. Sumamos las unidades. 8 más 8, 16. Llevo 1. Las decenas, 3 más 1, 4. Ahí está, 46. Ya, muy bien, jóvenes. Ese es para hacerlo un poco más entretenida esta clase, ¿ya? Para poder sumar. Pero en cuestión es qué cosa. El objetivo es de que ustedes sepan ya cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? En zigzag, ¿no? Una suma en zigzag. El 8, acá está, 8 más 6, 14, y así va sumando. A ver, pasemos al siguiente. Acá vamos a ver otra columna más. Con estas de acá ya serían 3 columnas. ¿Ya? Pues ya que serían las 3 columnas.
Es muy importante, nuevamente, este es un recordatorio. Recuerda que de acá ya hemos hecho la primera, una de las clases que hemos hecho ha sido esta, de la encuesta. No sé si te debes acordar, la encuesta. Primero ha sido la encuesta, elaboración de tablas, elaboración de gráficos y el análisis y conclusión hemos hecho. Estamos recordando nada más. Veamos ahora otros elementos de una tabla de frecuencia. Frecuencia relativa. Miren cómo se va a conocer la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene su símbolo, la H minúscula, la I. Frecuencia relativa. ¿Qué dice acá como concepto? Como concepto tenemos, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, N. Acá dice HI es igual frecuencia absoluta sobre número total de datos. Estos numeritos, para que ustedes puedan tener un poco de idea, lo voy a comparar con mi cuadro. ¿Qué te dice? La frecuencia absoluta. No, diré la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, a ver, no sé cómo hacerlo. Me alejo un poquito más entonces para que se puedan mirar. Me avisa si es muy pequeño, ¿ah? Necesito verlo todo yo, para que ustedes también puedan entender. Acércate más bien a tu celular, de repente estás viendo muy pequeñito ya. ¿Cómo se va a encontrar la frecuencia relativa, profesor? Dice que va a ser una división. ¿De quién? De la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. A ver, miren acá. Frecuencia absoluta, ¿cuál es la frecuencia absoluta acá? La frecuencia absoluta es esto. Es esta columna de acá. Esto se llama frecuencia absoluta. El siguiente se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, no, solamente mi observación va en esta columna. Dice acá, para encontrar esta H, porque acá está la columna de la H, ¿cómo vas a encontrar tu primer número de la fila? Vas a dividir, dice. ¿Qué vas a dividir? Este 8, que acá está, 8 entre 40. O sea, la frecuencia absoluta entre el total. 8 entre 40, y acá está. ¿Cuánto sale? 0,20, y esto lo coloca acá, ¿ve? Esto sería la H sub 1. Ahora, ¿cómo se calcula el siguiente? El siguiente ahora va a ser este 6, que vemos por acá, 6 entre 40, y eso está operado acá, ¿ve? 6 entre 40, ¿cuánto sale? 0,15, y este 0,15 está acá. Eso sería la H2. ¿Y cómo se calcula la siguiente, profe? Ahora vas a dividir ahora el 16 entre 40, y eso lo tenemos acá. 16 entre 40 sale 0,40, y eso sería nuestra H número 3. ¿Cómo se calcula el siguiente? La frecuencia relativa. Ahora sería 4 entre 40. ¿Dónde está eso, profe? Acá está, ve. 4 entre 40. Que es igual a 0,10. Esta respuesta está acá. Y así podemos observar cómo se va calculando la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Es una división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos, profe? Esta N, 40. Entonces, mire, cómo estamos calculando ahora la frecuencia absoluta acumulada y nuestra frecuencia relativa. 3 columnas estamos viendo ahorita, 3 columnas. ¿Tienen alguna pregunta, mis estimados? Hasta el momento. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Oh, por Dios. Profesor, ¿y ese uno que está por ahí? Me olvidaba. Este 1 que ustedes ven acá, en la frecuencia relativa, se va a sumar. Se va a sumar esto. Entonces, profesor, para poder yo resolver esa división, ¿voy a utilizar calculadora? Sí, sí puedes utilizar calculadora. Ya, puedes utilizar calculadora. Ahora, este 1 es la suma de todo esto. Ya, es la suma de todo eso. Profesor, a ver, que comprobarlo, profe. Ya, a ver, vamos a comprobarlo, a ver. Quiero sacar mi calculadora acá. Y sale 1. A ver, ¿dónde está esto? Creo que está en... Oh, por Dios. ¿Dónde está esta vaina? Animaciones, no. Ya me olvidé. Ah, en aplicaciones está. A ver, quiero sacar mi calculadora.
para que ustedes lo vean también. Y sumemos 0. Oh, por Dios, 2. Pues no me salió el 0. ¿Qué pasó? Nuevamente, 0.2. Ahí está. Más 0.15. Más 0.40. Más 0.10. 0.10. Más, nuevamente, oh por Dios. Ya puse 1, ya, y ahora, ¿cómo lo borro eso? Y no aparece todavía, ¿ve? A ver, igual, no, es que puse 1, pues. Ah, acá está. Acá está, yo no lo puedo arreglar, ¿ve? Esto no es igual con mi calculadora científica. ¿Cómo lo borro esto? Borro, borro, borro. A ver, nuevamente, ojalá que no me equivoque, ¿eh? 0.20 más 0.15 más 0.40 más 0, otra vez. ¿Cómo se borra acá esto? Quiero borrar un número. Creo que es esto, a ver. No, acá es 0. Añades para moverme, ¿ya? 1. Ahí está. No, pero no es 1. Quiero borrarlo. Del profesor. Del. Para borrar un número, ¿no? Sí, sí, gracias, mi estimado. Es que yo no utilizo este tipo de calculadora. ¿No? Mi calculadora de mi cerebro, nomás. A ver, acá 0,40, 0,10. A ver, ponemos 1. Ya está. 0,10. Más. Acá ya no veo los números ya. Nuevamente, 0.10 más 0.05. Ya no lo vi, igual. Ahí está, 1. Listo. No vi los demás números. Ahí está, joven. O sea, miren, o sea, la suma de todo esto tiene que dar 1. Ya, ahí lo tienen comprobado. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Ya estamos viendo tres columnas. Hoy ya solamente es teórico nuestra clase, ¿ah? Durante esta semana quiero hacerlo teórico para dar la tarea ya, para que en la tarea no tengan dudas ustedes, ¿ya? Entonces, pasemos al siguiente a ver qué cosa tenemos. Tenemos un poquito más por acá. Frecuencia relativa acumulada. Ah, mire, primero es frecuencia relativa. A ver, quiero ver a ver si se están recordando los nombres. ¿Cómo se llama F minúscula? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llama F minúscula? Frecuencia relativa. No, F minúscula. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, correcto. ¿Cómo se llama F mayúscula? Frecuencia absoluta acumulada. Correcto, frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se llama la H minúscula? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa, correcto. ¿Y cómo ahora se va a llamar o cómo se llama H mayúscula? Frecuencia relativa acumulada. Muy bien, la frecuencia relativa acumulada. Ahora, ¿cómo se va a calcular esto? Esto, la frecuencia relativa acumulada, se va a calcular igualito como se calcula la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo igualito, profe? Claro, pues el mismo procedimiento. Si acá es 0,20, lo copio primero, 0,20. Luego esto va a sumar en zigzag. 0,20 más 0,15, 0,35 va a salir. 0,35 más 0,40 te va a salir 0,75. Y 0,75 más 0,10 te va a salir 0,85. 0,85 más 10, 0,95. 0,95 más 0,05 te va a salir 1. Y acá también el criterio es que esta unidad se tiene que repetir a este total. Profesor, ¿y qué pasa si no son iguales? Ah, por ahí fallaste, pues. Por ahí sumaste mal o algo hiciste mal. ¿Ya? Entonces tiene que ser así. Miren, ya estamos viendo 4 columnas. 4 columnas. ¿Cómo van ustedes a calcular? ¿Correcto? 4 columnas. A ver, ¿qué más dice acá? En algunas tablas se presenta la frecuencia relativa porcentual. Acá está, frecuencia relativa porcentual. Ah, mira, frecuencia relativa acumulada, y ahora esto va a ir, si está a un costado, el porcentaje se llama frecuencia relativa porcentual.
Para ello se multiplica la frecuencia relativa por 100. La frecuencia, o sea, de esta columna me habla, ve. A ver, profe, ¿cómo sale ahí? Mira. Acá está la frecuencia absoluta acumulada, y acá viene la frecuencia relativa porcentual. ¿De dónde sale eso, profe? Te está diciendo que va a multiplicar de esta columna, de esta frecuencia relativa. 0,20 lo multiplica por 100 y te sale 20%. Ahí está. 0,15 que tú observas acá, lo multiplica por 100 y sale 15%. Este 0,40 que tú ves acá, lo multiplica por 100 y sale 40%. Este 0,10 lo multiplica por 100%, obviamente sale 10%. Y así. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestra frecuencia relativa porcentual? Solamente multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. Solamente se multiplica por 100 a la frecuencia relativa. Entonces, ya estamos viendo 5 columnas. 5 columnas. ¿Qué más dice por acá? Y acá sale una conclusión, pues. ¿Para qué me sirven los porcentajes, bro? Para sacar conclusiones. Como por ejemplo, acá tenemos, dice acá, obtenemos algunas conclusiones a partir de la tabla de frecuencia. El 40%, a ver, ¿dónde está el 40%? Acá está. ¿Qué dice acá? El 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. ¿Por qué dice que son peruanos, profe? A ver, miremos todo en esta fila. Ah, acá dice peruanos, pues. Por eso está diciendo, ¿no? Que el 40% de la conferencia son peruanos. ¿Qué más dice acá? 5%. ¿Dónde está el 5%? Ah, está acá. ¿Pero qué dice acá en conclusión? El 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. ¿Por qué dice que son argentinos, profe? Porque mira, si tú analizas toda esta fila, este de acá representa a los argentinos. Ah, por eso el 5% de los profesores representan argentinos o son argentinos. Ya está. Entonces, de esa manera podemos calcular o dar conclusiones mediante estos porcentajes. No es por gusto, ¿ah? Entonces, estos porcentajes me permiten dar una conclusión final. ¿Qué más viene, profe? A ver, acá, bueno, no sé, no hay nada más por acá. Pasemos al siguiente. Ah, esto lo vamos a resolver en la próxima clase, ¿ya? Con tu libro, en la página 18, próxima clase. Quiere decir, jóvenes, quiere decir que esta semana solamente vamos a hacer pura teoría. No hay tarea esta semana, ¿ya? Pura teoría. Teoría hoy día que hemos visto hoy día 5 columnas, ¿ya? 5 columnas, ¿ya? 5 columnas. A ver, vamos a practicar. Tenemos un minuto. O nada ya, ¿no? Mejor ya no, ya. Quedamos ahí, ¿ya? Profesor, Hemos aprendido 5 columnas. Dime. Esa actividad, lo que estamos haciendo ahorita, ¿nos puedes mandar al grupo, por favor? Esta actividad, ¿esto quieres observar al grupo? Sí, profesor. Le voy a colgar el video, ¿ya? El video mejor. Porque esto de acá... Ah, tú quieres para que veas, ¿no? La actividad, aquí es tú. Sí, la profesor, hoja, para aquí volverlo a es tú. analizar. Ah, quieres ver la hoja tú. Ya listo, ya lo envío. Pero ojo, que quede bien claro, ¿ah? No hay tarea esta semana, solamente es parte teórica para que recuerdes. A la próxima clase sí va a haber tarea ya. Para que ya sea preparado ya. Muy bien, voy a dejar de compartir, jóvenes. Prendan sus cámaras, quiero tomar una captura. Ya, para publicar al grupo. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien, jóvenes. Chao, chao, se cuidan. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profe. Ya. Ya, profesor, cuídese. Chao, chao.